Hola, quisiera tocar otra vez el tema de estas ondas baroclínicas. Hemos visto nosotros que se generan ondas en la atmósfera, las cuales son el resultado de una inestabilidad. Esa inestabilidad es preponderantemente de origen baroclínico, quiere decir que se debe a gradientes de temperatura y por lo tanto esos gradientes de temperatura tienden a ser generados por el contraste de temperatura entre los trópicos y los polos. Este fenómeno se observa tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, en la zona extratropical. También hay otra manera de generar gradientes de temperatura cerca del suelo y eso se debe o se puede generar con topografía. La topografía introduce variaciones importantes de la temperatura en la superficie terrestre, debido a que si la variación en la vertical es muy alta, entonces la presión del aire va a disminuir enormemente con la altura y con eso va a disminuir también la temperatura del aire. Y notaremos en algunos de los cálculos que les envié que la irregularidad en la superficie de la Tierra también sirve para generar variaciones en los campos de geopotencial que eventualmente van a ayudar a formar una vaguada que se va a generar cerca de la zona del sotavento de la orografía. Entonces, habíamos visto nosotros que tenemos estas ondas que le dan la vuelta a la Tierra en los dos hemisferios, en el hemisferio norte y en el hemisferio sur, y que de cierto modo originan una especie de vórtice. Entonces, siempre, toda la vida se les conoció como ondas baroclínicas, pero ese movimiento en conjunto alrededor del polo es un movimiento que tiene cierta vorticidad asociada, no una vorticidad única, porque si nos fijamos en las crestas y en los valles de las ondas, pues va a haber vorticidades que van a cambiar de, de signo. Vamos a tener vorticidades que son de tipo positivo y vorticidades que son de tipo negativo. Entonces, pero el aire en general va a estar dando vueltas en esas regiones de forma zonal. ¿Ok? Entonces, esa vorticidad tanto en el polo norte como en el polo sur es lo que alguna gente, de manera más o menos reciente, ha empezado a llamar vortex o vórtice polar. ¿Ok? Pero no es algo singularmente raro asociado con los polos. Ahora, un artículo que yo les envié mencionaba que en particular en el hemisferio sur, en el invierno se intensifican mucho estas ondas, en parte se intensifican porque hay menos orografía en el hemisferio sur que en el hemisferio norte y los vientos pueden alcanzar, debido a que falta arrastre orográfico, pueden alcanzar velocidades más altas. Y entonces, de cierto modo, la intensificación del viento en el invierno va a ayudar a separar el aire de esa zona con respecto al aire de la zona que va de los extratrópicos hacia el trópico. Y entonces eso intensifica el bajonazo de temperatura en la zona polar, y ese bajonazo de temperatura en la zona polar va a inducir reacciones químicas que ayudan a deshacer el ozono en los niveles en la estratosfera en donde se concentra el ozono. Entonces va a haber una reducción del ozono, no por medio de la intervención humana. Esto ocurre simplemente porque hay un una disminución importante de la temperatura atmosférica debido a causas que son totalmente dinámicas. No estamos diciendo que los seres humanos no hemos tenido un impacto negativo en lo que a las concentraciones de ozono atmosférico se refieren, pero estamos diciendo que esa fuente de disminución de ozono en la atmósfera no es culpa nuestra.
¿Ok? Bien, entonces habíamos dicho que tenemos estas ondas que se van moviendo alrededor de la zona extratropical, se van moviendo en la dirección zonal, y entonces a lo largo de esas ondas tenemos nosotros los frentes que discutimos en un artículo anterior, y dentro de todo ese proceso, más tarde, cuando nos concentremos más en dinámica frontal, veremos que hay eh, procesos que aceleran la concentración de gradientes de temperatura en zonas que son más bien delgaditas. Entonces hablaremos de procesos frontogenéticos, es decir, procesos que son de orden de naturaleza dinámica, que van a asegurarnos que haya zonas muy delgadas cerca de la superficie terrestre en la zona extratropical que van a generar frentes fríos o frentes calientes, pero de eso hablaremos más tarde. Lo que quería con ese comentario era decir que hay muchos elementos atmosféricos ligados al paso de las ondas baroclínicas. Habíamos también dicho que había dos tipos de forzamiento importantes en el transporte de estas ondas baroclínicas. Uno, que es el transporte o advección de la vorticidad, y el otro, que es el transporte o advección de la temperatura. Habíamos dicho que la vorticidad, el transporte de vorticidad, era dominante en las zonas medias de la troposfera y que era despreciable cerca del suelo, y que al contrario, el transporte de temperatura, la advección de temperatura, es mucho más importante cerca del suelo y es muy débil a niveles medios de la troposfera. Sin embargo, entonces hemos escogido estos dos niveles, uno en donde el inferior, en el cual la advección de temperatura es dominante, y uno superior, en el cual la advección de vorticidad es dominante, y en el medio puede haber zonas en las cuales estos procesos se cancelan. Eso es un problema en lo que se refiere a la expresión de la ecuación omega, como la conocemos hasta ahora, porque tenemos estos dos forzamientos que van en direcciones opuestas, y aquí al final serían nuestros términos B y C, que sumados, entiéndase, restados, van a darme un término A, es decir, el forzamiento sobre el geopotencial o sobre el campo omega, que va a ser muy cercano a cero. Entonces, de ahí viene una necesidad de tratar de ver si es posible reescribir la ecuación omega de una manera tal que ya no dependa solamente de los términos de advección, de vorticidad o de temperatura. Y esto lo desarrolló el profesor Brian Hoskins en los años 80 de la Universidad de Reading, y consistió entonces en reescribir la ecuación omega en términos de un vector que llamó el vector Q. Y lo bueno de esa versión de la ecuación omega es que entonces nosotros ya no dependemos de los forzamientos debidos a la orografía o a las variaciones de temperatura cerca del suelo, sino que ahora solo nos interesa o solo necesitamos ver las zonas en las cuales los vectores Q se concentran, convergen o se alejan, divergen. Entonces, en la página 54 de las notas que yo les envié, tenemos el conjunto de ecuaciones usual, que está conformado por las dos ecuaciones de momentum horizontales, una ecuación de temperatura o termodinámica, las relaciones del viento térmico, porque suponemos que el viento medio atmosférico es de naturaleza geostrófica, a la cual se le ha añadido una componente ageostrófica, que es la que permite que tengamos cerca del suelo zonas convergentes cuando estamos hablando de un ciclón y zonas divergentes de viento cuando estamos hablando de un anticiclón. Y entonces la idea es llegar y decir, ok, de estas ecuaciones,
la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5 que están en la página 54, quisiéramos eliminar las derivadas temporales. Primero entre la 1 y la 3. Y entonces en la página 55 les muestro el cálculo. Recuerden, lo que queremos es tratar de encontrar una expresión de una ecuación diferencial de segundo orden aplicado al campo omega. Recordemos lo que era omega. Omega es la tendencia de presión, es decir, es la derivada de la presión en el tiempo. Si la presión cae en el tiempo, quiere decir que tengo una baja presión. Si la presión cae en el tiempo, quiere decir que la velocidad vertical es positiva hacia arriba. ¿Ok? Pero ¿qué quiere decir que la tendencia de presión sea negativa? Quiere decir que omega es negativo. Entonces, si omega es negativo, W es positivo. ¿Ok? Si omega es positivo, W es negativo. Hay una anticorrelación entre los campos omega y W. Pero si tenemos uno, obtenemos el otro, simplemente multiplicando por -1. Entonces, luego de manipular matemáticamente esas ecuaciones y aplicando nosotros la ley de viento térmico para poder reexpresar algunos de esos gradientes de velocidad en términos de gradientes térmicos, esa es la idea por la cual estamos invocando a cada rato en la página 56 la relación de equilibrio de viento térmico, que se la estamos aplicando a la atmósfera de fondo, no a la inestabilidad debido a la baroclinicidad. Y entonces finalmente obtenemos la ecuación 8, que es la ecuación omega en función de una cosa, que es el vector Q. Y vemos otra vez que la parte derecha de la ecuación 8 es, al igual que en la ecuación omega tradicional, la aplicación de un laplaciano. Tengo una parte horizontal del laplaciano aplicada a omega y una parte vertical del laplaciano aplicada a omega también. Entonces lo podría considerar como algo parecido a un laplaciano tridimensional aplicado a omega. Y del otro lado ya no tengo términos de forzamiento donde la física es visible. Recuerden que en la ecuación omega tradicional teníamos un término que dependía del transporte de vorticidad y otro término que dependía del transporte de temperatura. Aquí no lo tenemos. Aquí lo que tenemos es básicamente el negativo multiplicado por 2 de la divergencia de un vector que llamamos Q. En el proceso de cálculo entre la página 55 y la 56 encontramos unas expresiones a las que les hemos dado nombre, las hemos bautizado Q1 y Q2. Q1 es la componente zonal de este nuevo vector, el vector Q, y Q2 es la componente meridional del vector Q. Al final, al pie de la página 56, describo el vector Q con sus dos componentes, una que me da el producto escalar, básicamente es el producto escalar del gradiente horizontal zonal del viento geostrófico en su componente zonal y meridional, que es el producto escalar. Entonces tengo la variación zonal del vector viento geostrófico, producto escalar, el gradiente de temperatura. Y la componente meridional del vector Q resulta ser proporcional al gradiente de la temperatura, producto escalar, la variación en la meridional del vector completo de viento geostrófico. Entonces, lo que es recomendable cuando estamos tratando de dibujar vectores Q, es algo importante, es ver cómo podemos calcular estas dos componentes. Entonces, lo que se hace normalmente es que uno expande el producto escalar y entonces estudia los signos de cada una de las componentes de ese producto escalar para ver si es capaz de obtener un resultado que sea claramente positivo o negativo. Eso es lo que vamos a buscar. Si la componente es positiva zonal, pues entonces quiere decir que tiene una componente que va en esta dirección, la dirección positiva del X.
Si es positiva en la meridional, pues va para acá, ¿ok? Y si tiene componentes negativas, pues irá en otras direcciones. Si tiene las dos componentes, no vamos a tener un vector solamente alineado en la zonal o en la meridional, sino que vamos a tener un vector alineado en la diagonal. ¿Ok? Bien, entonces, básicamente volviendo a la ecuación 8, que es la ecuación omega en la versión del vector Q, lo que podemos ver es que tenemos un forzamiento de un operador diferencial de orden 2 de la omega. Ahora, la omega, habíamos visto, es una tendencia de presión que va a estar variando, así como varía la superficie de la tropopausa. Entonces vamos a estar esperando tener variaciones que son de naturaleza ondulatoria en el campo omega. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Lo que quiere decir eso es, la manera más sencilla de verlo es como un primer armónico de una serie de Fourier. Cuando tengo una serie de Fourier, la serie de Fourier la puedo tomar a priori como una suma infinita de senos y cosenos. Pero bueno, el primer armónico, para simplificarnos la vida, puede ser un seno multiplicado por un coseno. El hecho es que al derivarlo dos veces, ese seno o el coseno me va a generar un signo menos, que va a tener un número de onda al cuadrado por la expresión original que yo tenía. Es decir, en la parte izquierda de la ecuación 8 va a ser proporcional a menos omega, bajo el supuesto de que este omega lo pueda expresar yo con senos y cosenos. Pero ya hemos visto que sí, que efectivamente la omega está oscilando. Entonces, el lado izquierdo de la ecuación omega, la 8, versión vectores Q, es proporcional a menos omega. Pero menos omega era proporcional a W. Entonces quiere decir que la ecuación 8 es básicamente W del lado izquierdo igual a menos la divergencia del vector Q. Ustedes van a decir, bueno, sí dice menos 2 veces la divergencia del vector Q. Sí, ok, está bien, pero si estamos trabajando visualmente, lo que nos interesa es buscar zonas en un mapa de vectores Q en las cuales los vectores Q son convergentes o son divergentes. ¿De acuerdo? Entonces, tengo por un lado en la parte izquierda de la ecuación omega, que es proporcional a la velocidad vertical, y del otro lado tengo un término que es el negativo de la divergencia de Q. Entonces, si tengo que los vectores Q son vectores convergentes, es decir, la divergencia de Q es negativa, como tenía un menos 2 al frente, el producto final va a ser positivo. Entonces eso va a decir que W es positiva. Entonces, donde los vectores Q convergen, tengo una tendencia del viento, de las parcelas de aire, a subir, a ascender. Entonces, donde los vectores Q convergen, espero tener formaciones nubosas, precipitación, mal tiempo. Equivalentemente, si la divergencia de los vectores Q es positiva, es decir, los vectores Q se alejan, el campo de vector Q es divergente en una región de la atmósfera, entonces multiplicado por menos 2 me va a dar un producto negativo y me va a decir que en la zona donde los vectores Q son divergentes, la velocidad vertical del viento es negativa. ¿Ok? Entonces, eso me ayuda mucho a a llegar a conclusiones en las cuales no tengo que estar preguntándome cuál es la contribución del término A más menos el término B de la versión original de la ecuación omega. No estoy hablando mal de esa ecuación. Esa ecuación es muy útil porque nos permite ver los forzamientos físicos dominantes que generan que el aire suba o que el aire baje en este fenómeno de escala sinóptica conocido como onda baroclínica. El problema es que hay zonas de la atmósfera en donde yo no puedo llegar a una conclusión clara y concisa porque tengo una cuasi cancelación de los términos B y C del lado derecho de la ecuación omega clásica. Entonces, si
Ahí puedo llegar a decir, no temáis, puedo hacer un dibujo de los vectores Q y dependiendo de si convergen o divergen, concluir en mi pronóstico si que el aire va a subir o bajar, que va a tener buen tiempo o que va a tener mal tiempo. Ahora, de estas ecuaciones que hemos obtenido nosotros, hay un caso especial y lo menciono en la página 57. Y ese caso especial es algo muy curioso porque llega uno y dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si en toda esta teoría cuasi geostrófica, hemos dicho que el viento es casi geostrófico? Que hay un 10% ahí que no es geostrófico. Esa parte la llamamos ageostrófica. Esa parte dijimos que era la que permitía que hubiera convergencia o divergencia de viento. Eso es la parte que le da realidad natural a lo que se observa en la atmósfera con respecto a nuestra teoría del viento geostrófico. ¿Okay? Entonces, hemos supuesto que el viento era casi geostrófico en esta zona, que el número de Rossby era pequeñito, pero permitíamos una anomalía ageostrófica, que era lo que iba a permitir que tuviéramos una atmósfera más natural, más real, una atmósfera que permita que en los ciclones haya convergencia y en los anticiclones haya divergencia en el hemisferio norte. Ya recuerden ustedes que tienen que trabajar mentalmente en lo que pasa en el hemisferio sur por aquello de las posesiones satánicas. Entonces, y como ahorita tenemos que pensar en un examen, las posesiones satánicas se vuelven particularmente peligrosas. Bien, entonces, ahora, volviendo al caso especial. En el caso especial, llega uno y dice, ok, supongamos que quiero hacer algo un poco loco, y es, hemos llegado a este conjunto de ecuaciones. Siempre hemos supuesto que la atmósfera de fondo es geostrófica. Pero ahora, ¿qué pasa si decimos que el viento es pura y totalmente geostrófico? ¿Qué le pasaría a nuestros resultados, a nuestros pronósticos? ¿Qué le pasaría a nuestra atmósfera si después de haber construido todo esto, la llevamos al extremo teórico en el cual la atmósfera es totalmente geostrófica? Entonces, si la atmósfera es totalmente geostrófica, primero nuestra ecuación de continuidad cambia, ¿ok? Porque ahora la divergencia horizontal es cero. Quiere decir entonces que la parcial de u con respecto a x va a ser igual a menos la parcial de v con respecto a y. Punto. No hay una componente vertical ahí porque no hay ni convergencia ni divergencia. Y entonces, elaborando un poco este principio que acabo de mencionar en la página 57 y en la página 58, llegamos a unas relaciones a mitad de la página 58, un poquito más allá, hacia abajo de la página 58, en las cuales encontramos un resultado súper curioso. Y el resultado súper curioso que encontramos es un resultado que liga los gradientes de temperatura, los gradientes horizontales de temperatura con los gradientes verticales de velocidad de viento geostrófico. Y lo que hemos obtenido, suponiendo que el viento atmosférico es totalmente geostrófico, es una relación que es igual a la del viento geostrófico, perdón, a la del viento térmico, pero con los signos al revés. Es una relación anti-viento térmico. Y entonces quiere decir que si nosotros suponemos que el viento atmosférico es totalmente geostrófico, este viento totalmente geostrófico destruye el campo de temperatura que puede mantener al viento térmico. Quiere decir entonces que para mantener la relación de viento térmico, que es la relación que me dice a mí que debido a gradientes de temperatura horizontales, el viento geostrófico varía su intensidad en la vertical, que para mantener esa relación necesito tener una componente ageostrófica del viento que no es igual a cero. No es igual a cero. Entonces noten que el concepto del viento térmico no puede existir si el viento atmosférico es totalmente geostrófico.
Necesito tener una componente ageostrófica que no sea totalmente igual a cero. Si no, entonces se generan circulaciones que redistribuyen la temperatura de manera tal que no voy a tener la ley de viento térmico que habíamos descubierto al principio del semestre pasado. Entonces es un resultado bastante importante, porque entonces me está diciendo a mí que la ley de viento térmico necesita una componente de viento que no es geostrófica, por pequeña que sea, pero tiene que haber un poco de convergencia o de divergencia de viento para que los campos de temperatura se mantengan tales que el viento geostrófico varíe en la vertical según la ley de viento térmico. Y después hay un ejemplo en la página 59 en el cual alineamos en coordenadas cartesianas las isotermas con el eje X, es decir, el eje zonal, y vamos a suponer que estamos hablando del hemisferio norte, para dejarles toda la parte simpática del asunto, tal vez para un eventual examen, del hemisferio sur, aunque no me comprometo, ¿verdad? Entonces, al pie de la página 59 hay un análisis en donde, lógicamente, si estoy en el hemisferio sur, la parte norte es más fría que la parte sur, entonces ahí tengo gradientes de temperatura que van a ser negativos en la meridional y que van a generar zonas en donde el viento, perdón, el vector Q es convergente entre, entre un anticiclón y un ciclón, y luego una zona en donde si voy del ciclón al anticiclón, los vectores Q son convergentes. Entonces, voy a tener una zona en donde voy a observar descenso, y ese descenso a las parcelas de aire lo determino en virtud del valor del signo de la divergencia de los vectores Q. Solamente eso. Entonces, puedo encontrar con este análisis que hay una zona de descenso entre mi anticiclón y el ciclón, y otra zona en donde hay más bien convergencia de los vectores Q, y ahí voy a tener ascenso. Esto se parece mucho a una figura que aparece en el Holton, pero esta semana les voy a enviar unos ejemplos que son un poco más sencillos, con los cuales van a poder ver cómo construir los vectores Q. No necesariamente en esos ejemplos los vectores Q van a ser convergentes o divergentes, pero la idea es que vayan desarrollando la habilidad de poder dibujarlos, ¿ok? Yo diría que mejor me detengo hasta acá y voy a trabajar en las notas que les voy a enviar para esta semana. Espero que estén muy bien. Hasta luego.